el tiempo de la Navidad culmina con la fiesta del bautismo del Señor. También se puede prolongar hasta el 2 de febrero, que es la fiesta, nosotros llamamos de la Candelaria, la presentación del niño Jesús en el templo. Y se pueden tener los pesebres hasta el 2 de febrero. Pero como tiempo litúrgico entero, termina este domingo siguiente a la Epifanía, en la cual ya se presenta a Jesús no niño, sino adulto, y la presentación de lo que viene a realizar, digamos, como ya hombre adulto. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Como decía, en la presentación ya de Jesús adulto, y aquí hay como dos grandes realidades. Jesús que se deja bautizar por Juan y la manifestación de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y lo colma, lo llena con su presencia, lo unge, y eso significa Cristo, ungido no con un aceite exterior, sino por la plenitud del Espíritu Santo que lo va a conducir en su vida de predicador, en su vida de sus milagros, en su muerte, en su resurrección, y que Jesús después va a dar en plenitud. Y el Padre que lo señala: mi Hijo, el amado, en quien tengo puestas mis complacencias, porque Cristo realiza la obra del Padre. No la obra de la creación, que ya la realiza, sino la obra del rescate de los hombres y de llevarlos a participar de la vida de Dios, de la adopción filial, el que es el Hijo propio, natural, eterno de Dios. Empezamos un poco con el bautismo que recibe de Juan. La palabra bautismo es una palabra genérica, significa inmersión, baño y simbólicamente purificación. Había distintos bautismos, distintos ritos de purificación. El de Juan, como él mismo lo dice, es solamente de agua. Es un signo hecho por los hombres para humillarse, reconocer el pecado, esperar al que pueda de verdad salvar. En cambio, el que trae Jesucristo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Viene a purificar, a dar vida, a transformar. El bautismo, el sacramento del bautismo que recibimos en la Santa Iglesia, viene de Jesús y viene después de su muerte y resurrección. Es la fuerza de su pasión la que nos hace que en el bautismo muramos al pecado y seamos perdonados y renazcamos a la vida del Hijo de Dios. Y el bautismo además es sellado y marcado luego con la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación. ¿Por qué Jesús recibe, que no es pecador, recibe este bautismo de los pecadores, el bautismo de Juan? Porque Él viene, por el designio del Padre, a tomar, se identifica con nosotros como hermano y toma nuestras deudas, toma nuestro mal, toma nuestro pecado y toma nuestra muerte, el que es santo e inmortal. Entonces, este bajar al Jordán ya va abriendo cuál es la misión de Jesús, esa que Él va a culminar cuando en la cruz se entregue y descienda al sepulcro. Y al salir, bueno, muestra su resurrección y la vida nueva. Por lo tanto, reconozcamos a Jesús quién es, el Hijo eterno hecho hombre, pero el hecho eterno humilde, como dice San Pablo, se abajó como un hombre cualquiera, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Y queramos pues dejarnos transfigurar por el don del bautismo, por el Espíritu Santo que allí recibimos, y unirnos a la obediencia de Cristo para que el Padre que nos prohija, nos adopta en el bautismo, pueda tener en nosotros sus complacencias. Como hemos visto, Jesús, al ser bautizado por Juan, empieza a instituir el nuevo bautismo, ese admirable intercambio por el cual Él
asume sobre sí nuestra humanidad y nuestro pecado y nuestra condenación y nuestra muerte para darnos el perdón, la gracia, el Espíritu Santo, la filiación divina y la vida eterna. Jesús comienza pues a santificar las aguas. Nosotros en el bautismo de Jesús vemos el comienzo de nuestro bautismo que Él consagra, realiza en su muerte y resurrección y en el envío del Espíritu Santo y ordena a los apóstoles, vayan, hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Por lo tanto, el bautismo, y conviene que pensemos en la grandeza del sacramento del bautismo, en lo que realizó y en lo que quiere realizar, que nosotros tenemos que seguir y que secundar. Por un lado, nos rescata de una humanidad que está bajo el pecado. Y eso hay que verlo, si no nos engañamos. Nosotros vemos los informativos, vemos las cosas que pasan, sabemos de las violencias de la historia, nuestros propios pecados que reconocemos o ocultamos, nuestra miseria. El primer acto de verdad y de humildad es reconocer, necesitamos ser rescatados. Y hay el rescate, hay el Salvador, es Jesucristo y nos lo da en el bautismo, nos libera del pecado y de la muerte y nos pasa a la filiación divina y a la vida eterna. Nos hace miembros de la Santa Iglesia, herederos de la vida eterna. Y tenemos que vivir, el bautismo es como el nacimiento para vivir como seres humanos, este nuevo nacimiento para vivir como hijos de Dios, para que andemos en vida nueva, en vida de santidad y justicia. Por lo tanto, el bautismo nos hace reconocer el don de Dios, el llamado, la vocación a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Dios quiere hacer de nosotros hijos santos. Y lo que no es posible por nosotros mismos es posible con la gracia de Dios. Por lo tanto, reconocer ese llamado, esa vocación. ¿Quiénes somos? Aquellos por los quienes Cristo murió y resucitó y a quienes en la Iglesia unió consigo en el bautismo, a quienes en la confirmación ungió con la belleza, con la abundancia del Espíritu Santo. Y por eso los santos son los que nos indican el camino, son los miembros plenos de la Iglesia, nos recuerdan nuestra vocación, nos acompañan. Y lo que tenemos que pedir sobre todo es la fidelidad a nuestro bautismo, nuestra conversión. Y la vida del bautizado es una vida sacramental, por la confesión, para pedir perdón de los pecados, para purificación de los pecados después del bautismo y sobre todo la Santa Misa. Somos bautizados para la Eucaristía. No ha comprendido a Jesucristo y no ha comprendido el bautismo quien no ha comprendido la misa, o al menos quien no obedece a comprenderla. Podemos ir con humildad. No somos nosotros que cuando nos parezca bien entonces vamos a juzgar el plan de Dios. Tenemos que recibir el don, reconocerlo y vivirlo. En la Eucaristía es nuestra dignidad de bautizados. Somos congregados como pueblo de Dios para vivir la novedad. En cada misa Cristo se ofrece como se ofreció en la cruz, actualiza el sacrificio de la cruz, nos santifica por el cuerpo entregado y la sangre derramada para el perdón de los pecados y nos da el Espíritu Santo para la santidad de nuestra vida. Tenemos que pedirlo para nosotros, tenemos que pedirlo para nuestros hijos. Cuando dicen, no, bueno, cuando sea grande, que no, uno le da sus bienes y el bien mayor es Jesucristo. Por eso los bautizados, los creyentes deben bautizar a sus hijos, deben darles ejemplo y deben educarlos en la fe, ayudarlos a que se encuentren con Cristo, que es la verdad de su vida. No somos unos consumidores, no somos simplemente unas hormigas dentro de la sociedad, somos hijos de Dios, miembros de la iglesia y llamados a la vida eterna. Y tenemos que anunciar la gracia del bautismo, por la palabra y por la vida, anunciar la gracia de la Eucaristía, que a través de nosotros Cristo quiere llamar a muchos. Que el Señor nos dé pues la comprensión, la valoración del bautismo y de la vida de bautizados para la gloria de Dios.